Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es María Isabel Caero Moreno. Actualmente estoy presidiendo el Comité de Literatura Infantil y Juvenil Cochabamba, CLISCO, que funciona con su biblioteca Flora Salinas. El comité es una institución sin fines de lucro. Está conformado por un grupo de personas unidas por el amor a los niños, jóvenes y libros. Los integrantes creen que se puede construir un mundo mejor. Eso primero está en nuestra imaginación y corazón. Luego plasmamos en libros para niños y jóvenes que entregamos con amor. Todos trabajamos en forma voluntaria y con mucho entusiasmo de llevar adelante todas las actividades y proyectos programados. Quiero destacar el trabajo e impulso que le da al comité la señora Delia Calvimontes. Comités de literatura infantil y juvenil existen en cada departamento de Bolivia. Realizamos congresos cada 2 años, donde se realizan ponencias nacionales e internacionales y se comunican los trabajos y proyectos de cada departamento para motivar y enriquecernos mutuamente. La organización nacional se llama CONALIC, Comité Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, cuya presidencia es rotativa en los 9 departamentos de Bolivia. Actualmente se encuentra en Chuquisaca con la presidencia de Maricruz Alvarado. La pandemia no paralizó al grupo. Sí, tuvimos que cerrar nuestra biblioteca y dejar de hacer los talleres en forma presencial, pero nos pusimos las manecillas del reloj del tiempo para hacer nuestras actividades en forma online. Y tenemos los talleres los días jueves con 3 grupos diferentes de niños de 3 a 5 años que se le ha llamado Juego de Niños, de 6 a 8 son los campeones y de 10 a 12 los invencibles. Estos grupos de niños pudieron disfrutar la lectura de los cuentos y poemas de este gran escritor Óscar Alfaro, que hoy queremos rendir admiración y respeto. Algunas escritoras del comité, como Jenny Monzón y Aida Soria Galvarro, adaptaron algunos cuentos a libretos de teatro que en este homenaje presentaremos. Otro de nuestros proyectos actuales es Leamos en Familia. Cada miembro del comité ha preparado bolsas de libros para entregar en sus barrios a familias cercanas a ellos, en calidad de préstamo. Pero también tenemos familias que al enterarse del proyecto por un afiche que lanzamos en Facebook, nos llamaron para participar. Cada bolsa contiene 10 libros y recomendaciones a los padres de familia para que sean ellos los motivadores de lectura de sus hijos. Además, una hoja de sugerencias de actividades de lectura. Si se suspende la pandemia, queremos llegar a un encuentro de familias lectoras. ¿Cómo no reconocer al gran escritor boliviano para niños? Hoy, 5 de septiembre, fecha del inicio de una vida dedicada a la literatura infantil y juvenil, dejando para niños y jóvenes un legado valioso de libros. Nos complace en presentar este homenaje al escritor Óscar Alfaro, que hoy conmemoramos el centenario de su nacimiento, y a pesar de viajar por mundos siderales, su corazón sigue latiendo en los versos cristalinos y sus sueños y esperanzas quedan plasmados en el alma de los niños que leen sus libros. Óscar González Alfaro, conocido como Óscar Alfaro, nació el 5 de septiembre de 1921 en San Lorenzo, Tarija. Falleció en la ciudad de La Paz el 25 de diciembre de 1963. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en su ciudad natal. Se desempeñó como profesor de castellano, lenguaje y literatura en la Escuela Superior de Formación de Maestros Juan Misael Saracho, en San Lorenzo, y en varios colegios e institutos de Tarija y La Paz.
Fue militante del Partido Comunista de Bolivia. Óscar Alfaro fue un poeta, cuentista, profesor y periodista que sobresalió por su gran sensibilidad, capacidad de captar la belleza de la naturaleza y plasmarla en sus poemas. Óscar Alfaro se distinguió por su dedicación a la literatura infantil y juvenil. Es por esto que los estudios y comentarios sobre su obra coinciden en señalarlo como el poeta de los niños por excelencia. Yolanda Bedregal expresó: el autor, nuestro Óscar Alfaro, encarna la figura ideal del poeta, a quien imaginamos un ser elegido, en quien la persona humana y la obra están acordes sin ruptura entre conducta y expresión literaria. Brotan sus versos con la misma espontaneidad con que el niño expresa sus emociones en actitudes, canto, juego, risa o lágrimas ante el asombro de descubrir cada día un nuevo mundo de maravilla en las cosas menudas de la vida y de la naturaleza. Su hermoso poemario, Bajo el Sol de Tarija, es rico de colorido y de folclore, de lirismo y de sentido poético y humano. Juana de Ibarború. Agradezco al delicado poeta don Óscar Alfaro por el regalo de su precioso libro, Alfabeto de Estrellas, muy digno del genio poético de nuestras juventudes. Franz Tamayo. Óscar Alfaro fue el más alto poeta para niños de habla castellana. No existe precedencia de una poesía tan honda y transparente a un tiempo como la que él fue desgranando día a día al oído de la infancia. No escribió sobre los niños, como Gabriela Mistral, por ejemplo. Escribió para los niños y fue audaz, de una audacia que solamente los grandes líricos poseen. Jorge Suárez. Aunque no hubiera escrito nada más que el poema Viaje al pasado, su lugar estaba asegurado en la historia de la literatura americana. Bastaría este poema, conmovedor y profundo, de los más lindos que hube leído en lengua española para hacer célebre a cualquier poeta. Newton Saba Guimarães. En su extensa creación literaria destacan Canciones de Lluvia y Tierra, del año 1948, Cajita de Música y Bajo el Sol de Tarija, 1949, Alfabeto de Estrellas, 1950, 100 Poemas para Niños, 1955, Cuentos Infantiles, 1962, La Escuela de Fiesta, 1963, Cuentos Chapacos, 1963, La Copla Vivida, 1964. Poemas Chapacos, 1966, El Circo de Papel, 1970, El Sapo que Quería Ser Estrella, 1980, Sueño de Azúcar, 1985, El Pájaro de Fuego y Otros Cuentos, 1990. Óscar Alfaro obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Cuentos para Niños en 1956, el Premio Nacional de Cultura con Cuentos Chapacos 1963, y su libro Cuentos para Niños fue incluido en la lista de honor de IBI en 1992. Sus libros, considerados ya clásicos de la literatura infantil boliviana, han sido reeditados innumerables veces y traducidos a otros idiomas. Diversos compositores han compuesto música a varios de sus poemas. Óscar Alfaro, el príncipe de la poesía para niños. Manuel Peña Muñoz. Muchas gracias.
Entre mis redes cayó una estrella. Grita una araña saltando al aire y alza en sus patas una luciérnaga que lanza lluvia de claridades. Aquí te cuelgo como una lámpara sobre la gloria de mis telardres, para que alumbres toda la noche, para que alumbres toda la noche. Quieres que alumbre mi propia cárcel, quieres que alumbre mi propia cárcel. Si tú me amarras con tus cadenas, antes del alba voy a apagarme. ¿O acaso piensas que estando presa podrá mi alma brillar como antes? Y al otro día del bicho de oro, al otro día del bicho de oro, únicamente cuelga el cadáver, pues solamente los genios brillan donde no mueren las libertades, donde no mueren las libertades, donde no mueren las libertades. Soy Rosario Quiroga de Urquieta, miembro del Comité de Literatura Infantil y Juvenil de Cochabamba. En esta oportunidad me adhiero al homenaje que realiza la institución al gran poeta y escritor Óscar Alfaro. La narrativa de Óscar Alfaro bajo un nuevo paradigma. Es evidente que las manifestaciones del arte y entre ellas la literatura son un desafío al tiempo que agosta lo material y no así el vuelo infinito de las ideas. El poeta, escritor, periodista, docente y promotor de literatura infantil y juvenil Óscar Alfaro nació hace 100 años el 5 de septiembre de 1921 y murió hace 58 años el 24 de diciembre de 1963. Desde sus 17 años que publicó Bajo el Sol de Tarija, escribió en forma ininterrumpida, habiendo sido merecedor de innumerables premios. Sin embargo, del tiempo transcurrido, el legado de su vida literaria está más vigente que nunca, sin lugar a duda, con mayor reconocimiento y valoración por su robusta producción de obras, tanto en narrativa como en poesía. Con el paso de los años, la literatura de Óscar Alfaro se ha convertido en un recurso infaltable en la promoción y motivación a la lectura. Sus cuentos y poemas son necesarios no solo como lectura literaria, sino también como textos de aula académica. ¿Cuál o quién de nosotros no ha leído por lo menos un cuento o recitado un poema de Alfaro en su escuela o colegio? Leído no solo en su Bolivia natal, sino también fuera de ella. Su palabra literaria ha cruzado fronteras, ha sido traducido a varios idiomas. A partir de la literatura de Alfaro se produce un cambio en la letra que va dirigida a los niños. Hasta mediados o fines del siglo XIX, gran parte de su producción para niños trae un contenido moralizante, religioso y pedagógico que prioriza una dirección formativa
por encima de lo que hoy se concibe como primordial objetivo en la lectura de niños, que es producir emoción ante el texto leído. La literatura infantil en manos de Alfaro obedece al concepto de un nuevo modo de entender y escribir la literatura destinada a este lector. Exactamente no sabemos si su inclinación fue innata o el resultado de una formación asimilada a base de estudio y lectura. Lo cierto es que su producción ha sido motivadora para que la literatura infantil y el escritor dedicado a ella adquiera importancia y respeto. Más aún, lograr que el género de literatura infantil sea considerado seriamente, a pesar del pragmatismo que muchas veces se le pudo haber dado a esa literatura. Muchos estudiosos están convencidos de la importancia de la educación literaria en la formación del niño. Alfaro compartía algunos conceptos como, comillas, para educar al niño no basta con la escuela. Sola, sin la ayuda de la literatura, no llegaría a lograrse nada. Cierro comillas. Desde la lectura de buena parte de su producción en prosa, concluimos que Alfaro era conocedor de la psicología infantil. Él consideraba que otro maestro es el propio niño. Es evidente que el principal arranque que motivó su escritura ha sido su gran sensibilidad. Alfaro no dejó nunca de ser niño sin dejar de estar de lado su concepción ideológica. Él no perdía la oportunidad de acercarse a los niños y charlar con ellos. Algo así hacía Gorki, para quien tenía importancia el criterio y opinión de sus lectores, con quienes mantenía correspondencia. Casi lo mismo hacía Monteiro Lobato en el Brasil, que se carteaba con sus lectores niños. Él militó en el Partido Comunista y esta doctrina lo impulsó constantemente. El haber recorrido por varios sitios de Bolivia lo impulsó a trabajar por una infancia feliz, contribuyendo en estos sus ideales revolucionarios que alimentaban su producción por conseguir escuelas gratuitas que fomenten la creación y el acercamiento a buenos libros para niños. El lector actual de Óscar Alfaro bajo un nuevo paradigma. El actual lector de Óscar Alfaro es hijo legítimo del siglo XXI, siglo de la era virtual, de la cibernética, del celular, del internet, de las redes sociales y sus múltiples aplicaciones, amén de una serie de situaciones que viven desde la pandemia. El COVID-19 ha transformado y transformará aún más la visión y la filosofía de la vida, y en estos cambios no están ausentes los niños y jóvenes que son los lectores de ahora y del futuro. Esta situación trae consigo la lectura de un nuevo paradigma. Como no podía ser de otra manera, la sensibilidad de Alfaro respondía a las motivaciones que le reflejaba su entorno cotidiano en correspondencia con su compromiso social. Denunciar desde su palestra literaria abusos y condiciones inhumanas más allá del contenido periférico. El pequeño mártir, la Sucha Ruperta. Por otro lado, el contacto con animales, plantas, la flora y la fauna y su atención a la identificación del hombre con sus costumbres y tradiciones como respuesta a las iniciativas del pasado, presente y requerimientos del futuro que se alojan y fermentan en la cultura y en lo más profundo de los pueblos y su historia, que ahora ha tomado mayor protagonismo en la actual generación, ya no como simple manifestación folclórica, sino como concepto de identidad. Por ejemplo, el niño siringuero, el cóndor que fundó un imperio, cuando marchan las montañas, etc. Esa es la mirada del lector de ahora. Niños y jóvenes han cambiado sustancialmente su visión de la vida porque el mundo ha cambiado. Contextualizando el tiempo actual, el flagelo que vive el mundo entero tiene su incidencia en la concepción de la vida y la muerte, lo que involucra una nueva conceptualización de los ideales y la practicidad. Aún no están exentos los niños y los jóvenes. En lo particular, el niño y el joven boliviano no están ajenos a este cambio del mundo. El lector de ahora quiere ser independiente, no solo en la elección de su lectura, sino en su forma de leer, sin la imposición de análisis o interpretación dirigida, como era o sigue siendo hasta ahora, recurriendo a la consabida moraleja o enseñanza como la única prioridad. El lector actual debe tener la posibilidad de mirar a través de una ventana abierta
que quizás antes estaba cerrada por la orientación con que se dirigía la lectura. ¿Qué nos enseña esta lectura? Ahora más que nunca la magia de la lectura debe ser el punto de partida y de llegada en el acto lector. Debe ser la fuerza mágica que provoque infinidad de significados. El lector actual tiene una nueva lectura. Los textos de antes, como los de Óscar Alfaro, son leídos con una nueva mirada sobre la vida. Los temas que proponen los libros de cuentos de Óscar Alfaro, teniendo como personajes a los animales, tienen una connotación diferente en el lector actual. Lo que antes en primera instancia pudo significar simple o negativo de la conducta. Por ejemplo, en El sapo que quería ser estrella, más allá de la vanidad de vanidades, el lector de hoy lo ve como un legítimo deseo de aspiración y no precisamente una osadía. Asimismo, El pájaro de fuego, La lámpara voladora, El quirquincho músico, El airampo, El loro soplón, El perro mendigo, El tigre y la hormiga, El cantor de la raza negra, entre otros cuentos, donde la solidaridad, la subestimación, el racismo, la discriminación y otras situaciones y conductas se los internaliza con mayor amplitud más allá de los estereotipos impuestos mediante la consabida pregunta: ¿qué nos enseña este cuento? Ahora esos mismos temas, como vivencias, están más próximos al contexto en el que viven, y por la misma razón el lector no necesita ser indeciso, por el contrario ya tiene su propia percepción como producto de la experiencia propia o ajena.